oro por esta palabra y te pido, Señor, que prepares nuestro corazón, pero también nuestro espíritu sea despertado a través de esta palabra y que podamos recibir lo que tú tienes para nosotros en esta mañana, en el nombre de Jesús. Que podamos, Señor, entrenarnos para vivir una vida en el espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esa es la razón por la cual Dios nos hizo y Dios nos diseñó para ser seres tripartitos. Por eso es que Dios nos hizo con espíritu, con un alma, y ambas cosas las puso dentro de un cuerpo. Y Dios nos hizo así para poder comunicarse con nosotros. El miércoles pasado yo le hablaba en una enseñanza de que Dios se comunica con nosotros a través de nuestro espíritu. Si usted quiere escuchar la voz de Dios, quien la va a escuchar primeramente es nuestro espíritu, no es nuestra mente ni es nuestra carnalidad, es el espíritu. Por eso es que Dios nos diseñó así, con un espíritu, con un alma y con un cuerpo, para Él poderse comunicar con nosotros. Por esa razón, mi amado hermano, es que usted y yo tenemos que estar bien posicionados de tal manera y de tal forma que yo pueda recibir lo que Dios tiene para mí. ¿Está conmigo? La Biblia dice que Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Las bendiciones de Dios, y escuche esto es tremendo. Las bendiciones de Dios no son físicas, naturales. Déjeme le explico esto de una mejor manera. Para que usted pueda tener un carro o una casa, para que usted pueda tener un negocio, un empleo bien bendecido, escuche bien esto. Primeramente, la bendición de Dios es espiritual. Usted no puede tener acceso a una bendición en lo natural, en lo que vemos. Yo necesito un carro, es un ejemplo. Yo necesito un carro y yo oro: Señor, bendíceme con un carro. Pero para que esa bendición se manifieste en la forma de un carro, o en la forma de una casa, o en la forma de un negocio próspero, o en la forma de un trabajo, antes que eso suceda, la bendición es espiritual. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura, quien nos bendijo. Ya fue la bendición hecha, ya está la bendición dada. Quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahí está la bendición de Dios. Ya Dios la habló, ya Dios la dijo, ya están allí. Y pongo este ejemplo: ya están las bendiciones de Dios en una bodega celestial. No lo dice así la Biblia, pero yo lo ilustro para que usted lo entienda. Porque hay gente que nos está siguiendo a través de los videos y después hace comentarios que los saca fuera de base. En el cielo no hay bodegas espirituales. Yo uso este concepto para que usted lo entienda. Las bendiciones de Dios ya están almacenadas, listas para ser soltadas. Y cuando usted toma una de esas bendiciones y la hace suya, entonces se manifiesta esa bendición espiritual en las cosas naturales que usted necesita. Para que usted pueda recibir un carro, o una casa, o un trabajo, o sea lo que sea que usted esté haciendo y que necesite la bendición de Dios, usted tiene que atraer la bendición espiritual de Dios. Ahora, el problema es este: que Dios nos hizo espíritu, alma y cuerpo. Y nosotros queremos la bendición terrenal, natural, lo que ven nuestros ojos ya, ahora. Pero esa tiene que venir primero en lo espiritual. Y Dios se comunica a mi vida y a tu vida a través de tu espíritu. La Biblia dice, y lo vimos el miércoles, que los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, esos son ¿qué?
¿Son qué? Hijos de Dios. Entonces yo tengo que estar despierto en mi espíritu interior para que Dios se comunique conmigo, para que toda bendición que Dios tiene para mí esté ligada a mi espíritu, pueda yo vivir una vida espiritual como un verdadero hijo de Dios. Entonces las cosas que Dios tiene para mí llegarán a mi vida. ¿Sí lo está entendiendo? Por eso tenemos que aprender a vivir una vida en el espíritu, porque si usted está viviendo vidas en lo carnal, viviendo una vida carnal, estará muy lejos, mi amado hermano, de una bendición espiritual. Por eso dice la Biblia: buscad primeramente las cosas de arriba, porque de allá viene la bendición y se va a manifestar en su vida natural, en lo que usted ve, en lo que usted oye, en lo que usted palpa. Pero las bendiciones ya están. Por esa razón, mi amado hermano, es necesario y es urgente que aprendamos a desarrollar y a vivir la vida en el espíritu. La vida Zoe, Z-O-E, la vida de Dios en nosotros. La vida de plenitud de Dios en nosotros. Y eso nos va a posicionar para ser espíritus vivificantes. El primer hombre Adán de la tierra, dice, él fue un alma viviente. Adán se movía en sus emociones, lo hemos visto y hablado por mucho tiempo atrás. La vida de Adán era una vida almática. Se movía en emociones y en sentimientos. Por eso tuvo que pasar un buen tiempo hasta que vino Jesucristo a morir en la tierra, a resucitar para que tuviéramos vida. Por eso Jesús le habló a Nicodemo de la nueva vida en Cristo. Si no naces de nuevo, si no naces del agua y del espíritu, no podrás entrar, heredar el reino de Dios. Hay cosas en el reino de Dios preparadas para ti, pero no vas a entrar a ellas hasta que no hayas nacido en el espíritu. Todo tiene que ver con nuestro caminar en el espíritu. La primera imagen que trajo Adán a la tierra fue la imagen de lo terrenal. Desobedeció a Dios, hizo cosas que no debió de haber hecho. Su espíritu quedó adormecido o muerto. Fue echado fuera del huerto del Edén. Y a partir desde ese día hasta el día que Cristo vino a esta tierra, todo ser humano que nació en Adán, siendo un alma viviente. Un alma que todo le afecta en su entorno, a su alrededor, las circunstancias. Pero vino Jesucristo y Él trajo, dice la Biblia, la imagen de lo espiritual. Es Jesús quien nos conecta con lo de arriba a través de su Espíritu Santo a nuestro espíritu. Por eso dice la palabra de Dios que así como hemos traído la imagen de lo terrenal, antes de conocer a Cristo, antes de entregarle nuestra vida a Él, esa era la imagen que traíamos, la imagen del primer Adán, la imagen de lo terrenal. Por eso nuestro cuerpo estaba inclinado a lo malo. Corríamos a hacer lo malo. Nos gustaban las cosas de la carne, porque trajimos por muchos años la imagen de lo terrenal. Pero ahora en Cristo dice la palabra del Señor que tenemos que traer la imagen de lo celestial. Eso es la vida espiritual. Y mi hermano, esta serie de enseñanzas que Dios está trayendo es para que entendamos por qué batallamos como hijos de Dios. Dice Pablo: lo que yo no quiero hacer, eso termino haciendo. Pero lo que debo hacer, lo que quiero hacer, no lo puedo hacer. Miserable de mí, dice el apóstol Pablo. Hay una lucha interna. Así que, mi amado hermano, yo estoy aquí en esta tarde para decirle que antes de que usted fuera terrenal, usted ya era un ser espiritual en el corazón y en la mente de Dios. ¿Lo puede creer? Mire, si no lo cree, usted va a batallar en las cosas terrenales de esta tierra.
Le va a afectar lo que sucede en su entorno. Le va a afectar sus problemas económicos. Le va a afectar sus problemas en el matrimonio. Le va a afectar sus problemas en el trabajo. Porque todo eso es terrenal y afecta lo terrenal. Pero usted y yo, antes de ser terrenales, en la mente y en el corazón de Dios ya existíamos. ¿No me cree? Efesios capítulo 1, versículo 3. Esto tiene que revolucionar su vida espiritual y llevarlo a la posición de una vida en el Espíritu. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mi hermano, ponga atención. La bendición de Dios ya está. Ya fue hablada, ya fue declarada, ya fue hablada por Dios. Está. Ahora, ¿dónde está? En los lugares celestiales. Ahora, lea conmigo el versículo 4. Según nos escogió en Él. Fíjese desde cuándo usted estaba en la mente y en el corazón de Dios. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo fuera creado, conforme a esta escritura, lo que yo entiendo, lo que se revela a mi vida, antes de que el mundo fuera formado, fuera creado, usted y yo ya existíamos en la mente y en el corazón de Dios. Entonces, antes de ser terrenal, yo ya era un ser espiritual. Y por eso fue que Dios vino a la tierra. En Génesis capítulo 1 dice: hagamos pues al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Yo ya existía en el corazón de Dios, en la mente de Dios. Yo ya existía en la eternidad con Dios. Entonces ahora Dios viene, forma al hombre del barro de la tierra. Y dice que sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aunque Dios me formó del barro de la tierra, tú y yo no somos de esta tierra, mi hermano. Mire, esto se va a oír como una herejía, pero le voy a llevar a los conceptos bíblicos para que viendo creamos. Fuimos creados en la eternidad con Dios. Fuimos formados y puestos en esta tierra en un tiempo para cumplir con el propósito de Dios. Entender esto te va a llevar a descubrir que aunque estamos en esta tierra, no somos de aquí. Y estamos aquí porque tenemos que hacer algo aquí. Yo existía antes que la tierra fuera formada, al igual que usted, en la mente y en el corazón de Dios. Dios viene a la tierra, forma del barro de la tierra, forma la estructura de un ser humano y pone en él espíritu y alma y le da vida al cuerpo. Pero yo no soy de esta tierra. Estoy aquí al igual que usted porque tengo que cumplir con un propósito por el cual Dios me trajo a esta tierra. Juan capítulo 17, léalo conmigo. Lo veo como que está espantado. Juan capítulo 17, versículo 14 en adelante dice: Jesús está orando al Padre y le dice: Señor, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Y subraye lo que dice a continuación: porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús vino a la tierra a cumplir con un propósito. Jesús es celestial, Jesús es en la eternidad, pero Él vino a la tierra por un tiempo determinado. Y en ese tiempo determinado de su vida en la tierra, Él tuvo que cumplir con un propósito. Pero Él tenía claro de dónde venía y de dónde era y a dónde iba. Por eso le oraba al Padre diciendo: no son del mundo, como tampoco yo soy de este mundo. Verso 15: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Termina el verso 16: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
Ahora, mi amado hermano, no se refiere a que seamos de otro planeta o a que seamos de otra galaxia, sino más bien se está refiriendo a nuestro ser espiritual, al verdadero hombre y a la verdadera mujer de Dios. El hombre y la mujer espiritual que Dios quiere que tú y yo seamos. A eso se refiere. No son de este mundo, se refiere a que no somos parte de este sistema del mundo. No somos parte de cómo el mundo opera en estos tiempos. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. No podemos entender las cosas de arriba, del cielo, espirituales, desde la posición de abajo. Porque es que mucha gente batalla en querer entender a Dios, en querer obedecer a Dios, porque están en la posición terrenal para querer entender a un ser espiritual. Dios es espíritu, dice su palabra. Y por eso la gente carnalmente hablando no entiende a Dios, mucho menos obedece a Dios, mucho menos vive vidas en fe, porque quieren entender desde la posición terrenal a un ser, a un Dios que es espiritual. Si tú tratas de entender las cosas de abajo, echarás a perder todo en tu vida. Por eso esta palabra, mi hermano, que estamos compartiendo, tiene que llevarlo a una posición mayor de revelación en el conocimiento de Dios. Cuando yo conozco quién es Dios, entiendo quién soy yo. ¿Está conmigo? ¿O le hablo de otra cosa? Como que hubo más respuesta en levantar la ofrenda para el aire acondicionado. Mire lo que dice Juan capítulo 3, verso 31. Juan capítulo 3, versículo 31 dice: el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Esto lo está hablando Jesús en el mismo capítulo donde Jesús le está hablando a Nicodemo. Nicodemo no entendía lo que era nacer de nuevo. Las cosas de arriba, mi amado hermano, se tienen que entender desde arriba, desde una posición. Ahora, no me malentienda, no estoy hablando con esto de que si usted se crea un ser superior a los demás, no. De que usted se sienta una persona espiritualoidemente hablando. No, le estoy hablando de una posición para entender las cosas. Usted y yo tenemos que ser humildes. Tenemos que ser sencillos hijos de Dios, sin mancha en este mundo. Pero para poder entender las cosas de arriba, se tienen que entender desde la posición de arriba. Y para ello tenemos que transicionar de nuestra mente carnal a la mente de Cristo. Y ahí es donde está la lucha. El libro de Colosenses capítulo 1 verso 13 nos dice que ya Dios hizo su parte. En esa transición, en esa transformación, ya Dios hizo su parte. Colosenses capítulo 1 verso 13 dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ya Dios hizo lo que tenía que hacer. Él nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó, nos llevó al reino de su amado Hijo. El reino de las tinieblas ya no tiene poder sobre su vida, a menos que usted se lo permita. Si usted es una persona carnal que se mueve en la carne, en las emociones, el reino de las tinieblas bien puede tener efecto sobre su vida. Pero si usted se mueve en la posición de hijo de Dios, guiado por el Espíritu Santo de Dios, haciendo morir lo terrenal, lo carnal en su vida, su espíritu se levanta a una nueva vida espiritual. Y en la posición del reino en la que usted se encuentra, ahora usted se va a poder mover y va a poder funcionar y va a poder operar siendo un hijo de luz. Tenemos que morir al sistema de este mundo. Dígale al que está a su lado: tienes que morir al sistema de este mundo.
Y me refiero con esto, mi hermano, morir a lo que controla tu carne. Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado. Me morí con Cristo en la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Así que si alguien te va a buscar, que no te busque abajo, que te busque arriba, en la posición en la que Dios te pone como un hijo de luz. ¿Por qué la gente te sigue buscando en la posición de abajo? O en la posición de las tinieblas, o en la posición de la carne. ¿Por qué? ¿Por qué te siguen invitando a bailongos? Un ejemplo. ¿Por qué te siguen invitando a esas cosas que, lejos de acercarte a Dios, te alejan de Él? Porque ellos saben que de ahí eres. Dices que vienes a la iglesia, dices que asistes a una reunión, dices conocer de Dios y de su palabra. Pero el hecho de decir tantas cosas, lo que hacemos manifiesta lo contrario. Por eso la gente te sigue buscando abajo, en las cosas del mundo, en las cosas terrenales. Porque aunque dices que no eres de allí, ahí es donde vives, ahí es donde convives, ahí es donde estás. Mire, le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando alguien muere y lo sepultan, ya jamás regresa con usted. Simplemente porque dejó de existir en este sistema del mundo, ya no puede regresar. Murió en este mundo, fue enterrado y ahí está sepultado. Habrá recuerdos, habrá momentos que recordaremos de ese ser amado, pero ya no lo vamos a buscar porque ya no está con nosotros. Lo mismo sucede cuando nacemos de nuevo en Cristo Jesús. Morimos a la carne. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Morí a la carne juntamente con Cristo. Y nacemos a una nueva vida en el Espíritu. Usted y yo ya no debemos de operar en el sistema de la carne corrupto, porque ya hemos muerto a él. No sé si me está explicando. Hemos muerto a ese sistema. Ahora, lo sorprendente de esto, que no alcanzamos a escuchar en nuestra mente finita, es que desde el día que entregamos nuestra vida a Cristo, crucificamos nuestra vida juntamente con Él en el pecado, en la carne, y nacemos a una vida en el Espíritu. El día que eso sucedió, usted y yo empezamos a operar dentro de nosotros en el sistema en el que Cristo operó aquí en la tierra cuando Él estuvo con nosotros. No lo puede entender su mente. No lo puede entender. No dijo Jesús: las cosas que yo hago, ustedes mayores las harán. ¿Por qué? Porque estamos operando en el mismo sistema celestial, espiritual, en el cual Cristo operó cuando Él estuvo en la tierra cumpliendo su propósito. Pero batallamos no solamente en entenderlo, sino en caminar en esa posición. Porque aunque nacimos de nuevo, nuestro espíritu sigue estando débil, porque no le estamos dando la importancia que debemos darle. Por eso es tan importante la palabra de Dios. Por eso es tan importante que usted y yo estemos expuestos a la palabra de Dios constantemente, porque es la palabra de Dios la que va a venir y va a estar impactando nuestro espíritu dentro de nosotros. Por eso la importancia que traiga su Biblia, por eso la importancia que lea su Biblia, por eso la importancia que venga a las reuniones. Cada vez que hay convocación a venir a una reunión como estas, es importante que usted venga. ¿Por qué no deja de comer 3-4 días a ver qué le pasa? Su cuerpo le va a gritar y le va a decir: dame de comer. ¿Y por qué si deja de congregarse hasta por más de un mes? ¿Cómo estará su espíritu?
de debilucho. Y usted quiere operar en el sistema en el que Cristo operó en la tierra. Jamás. Jesucristo todos los días buscaba la presencia del Padre. Desde la mañana que Él se levantaba, durante el día que Él se desplazaba de un lugar a otro, aún por la noche Él buscaba, porque era lo que lo mantenía con su vida espiritual en la tierra. ¿Usted piensa que con la palabra que está recibiendo hoy va a ser suficiente para el próximo domingo? Yo le digo, mi amado hermano y hermana, está usted equivocado. La palabra de Dios tiene que morar en nosotros constantemente. Dígale al que está a su lado: aliméntate con la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, vea rápidamente allí. Colosenses capítulo 3. ¿Ya está ahí? Espérenme, yo todavía no. Dice la palabra del Señor, capítulo 3, verso 1 en adelante. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto. Subráyelo: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en su gloria, o en gloria. ¿Cuántos han muerto? A ver, ¿cuántos han muerto? La verdad, ¿cuántos han muerto? Aunque está con vida, pero me refiero a una muerte carnal, a una muerte en las cosas del pecado. ¿Cuántos han muerto? Si tú has muerto, la gente ya no tiene que buscarte en esa posición. Dice ahí en la escritura, versículo 5, habla en algunos encabezados de las Biblias la vida antigua y la vida nueva. Dice versículo 3: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y da una lista de cosas. No se vaya a sacar la lotería y vaya a tener ahí, ¿cómo le llaman? Caja llena, ¿cómo le llaman al cuadro? Tabla llena. Haced morir entre vosotros fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y viene otra tabla de lotería: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Continúa. Verso 9: no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y dice el versículo 10, subráyelo: y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esa es nuestra vida en Cristo. Esa es la vida del verdadero cristiano. La vida en el Espíritu. Por eso, desde el día de la creación hasta nuestros días, Dios ha venido hablando. Dios ha venido soltando su palabra. Desde el inicio de la creación, Dios habló directamente. Y las cosas fueron creadas y fueron hechas por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder para crear las cosas y para hacer las cosas. Dice la Biblia que las cosas que hoy vemos en los cielos, en la tierra, fueron hechas de las cosas que no se veían, pero ya habían sido hechas por Dios. Solamente Dios las habló y esas cosas fueron hechas. Dice el libro de Génesis capítulo 1, versículo del 1 al 3: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y entonces al final del verso 3 dice: y dijo Dios, y Dios habló, y lo que Él habló fue
sea la luz. Ahora escúcheme, Dios es luz. La luz ya estaba formada en Dios, en la mente y en el corazón de Dios. La luz ya existía. Esto es importante para que usted entienda la vida en el Espíritu. Dios habló lo que ya existía en Él. Y cuando Dios dice sea la luz se hizo. Dice el libro de Hebreos, vaya allá rápidamente. Hebreos capítulo 6, versículo 3. Dice, por la fe, Hebreos 6, verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Y luego dice, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Estamos ya, los que están poniendo el proyector, Hebreos capítulo 6, verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿No es esa? Por la fe, bueno, yo lo apunté así. Por la fe, alguien búsquelo y hágamelo saber. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que Dios hizo en la tierra fue hecho de las cosas que no se veían, pero ya existían en el corazón de Dios. ¿Hebreos qué? 11:3. A ver, pongan Hebreos 11:3. Déjeme lo corrijo acá. Hebreos 11:3. Bueno, léalo ahí en su Biblia. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y esto es importante que lo vea con esta revelación. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aquí le voy a explicar algo. Y eso me lo sé por la cuestión de la fotografía en el tiempo de revelado antiguo, cuando las cosas, el rollo, los negativos se revelaban. Usted tomaba una foto, tenía el negativo, y cuando usted imprimía ese negativo en el papel fotográfico, quedaba impreso. La fotografía, la imagen que usted había tomado con la cámara, quedaba impreso en el papel fotográfico. Usted no lo podía ver, pero ahí estaba. Si usted sacaba el papel fotográfico sin revelar, usted lo enseñaba y decía, mira, aquí está el paisaje, no se veía nada. Pero cuando usted lo metía en el proceso de revelado, entonces lo que estaba en el papel fotográfico, la impresión que estaba ahí, se empezaba a revelar, se empezaba a manifestar, empezaba a tomar forma, hasta que usted veía la foto y luego tenía que pasarle en un proceso de fijado para que no se borrara, para que con sus dedos usted no manchara la foto y corriera pues todo ahí lo que estaba en la fotografía. Tenía que meterlo a un proceso de fijado o un proceso de secado. Y sabe que las cosas de Dios en el Espíritu así son. Dios cuando habla algo, lo habla en el Espíritu. Ya existía en la mente y en el corazón de Dios. No lo veíamos con ojos naturales, pero tiene que ser revelado. Y una vez que se revela, entonces se manifiesta en lo natural. Yo sé que esto está golpeando su mente y muchos no lo pueden entender. Hay cosas que Dios quiere revelar a tu vida, cosas que ya están y que han existido en la mente y en el corazón de Dios y son para ti. Ahí están, no las puedes ver, pero ahí están. El diablo no te lo va a quitar, es tuyo. Dios lo diseñó para ti, ahí está, no lo vemos, pero algo tenemos que hacer para que se manifieste. Y eso, algo que tenemos que hacer, es permitir que el Espíritu dentro de nosotros se levante, se fortalezca, porque el Espíritu Santo vendrá y traerá la revelación a nuestro espíritu de lo que Dios tiene para nosotros. Entonces se va a manifestar, entonces se va a hacer una realidad.
Y tenemos que mantenernos firmes en la presencia de Dios, en ese proceso de fijado y de secado en la fotografía, para que no se borre, para que no se corra la tinta. En los tiempos antiguos Dios habló por medio de los profetas. Dios traía una palabra, una revelación que la usaban los profetas para transmitir lo que Dios tenía para su pueblo. Hebreos capítulo 1 versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, les habló por los profetas. Dios habló a través de los profetas. Pero algo que yo veo en la Biblia es que la vida de los profetas no era cambiada ni era transformada. Ellos solamente eran un medio, eran un conducto para que la revelación de Dios viniera sobre su pueblo. El Espíritu Santo se iba del profeta y el profeta seguía viviendo su vida. Le pongo un ejemplo. Elías, el profeta Elías, tremendo hombre de Dios, hizo milagros tremendos por parte de Dios a través de su vida. Él venía, era usado por Dios, era como una manguera donde venía y fluía el agua y regaba al pueblo. Es un ejemplo para los que ven a través del video. No diga que estamos diciendo cosas que no son. Se lo pongo como un ejemplo para que lo entienda. El profeta era un conducto de parte de Dios para llegar al pueblo. Venía una palabra revelada a través del profeta. Pero el profeta Elías, poniendo el ejemplo de Elías, un día una reina lo quiso perseguir para matarlo. Había hecho tremendos milagros, fuego del cielo había descendido. Y entonces este profeta Elías corre y se esconde en una cueva, y ahí empieza a renegar, y ahí empieza: ojalá hubiera muerto. Como un hombre de Dios como Elías se dejó mover por el sentimiento almático. ¿Por qué? Le pongo otro ejemplo: Jonás, un hombre usado por Dios para llevar un mensaje de esperanza, de arrepentimiento sobre una ciudad llamada Nínive. Él decía: no me van a escuchar, no me van a entender, no van a querer prestar atención a lo que tú me mandas decir, no me envíes allá. Él se fue a otro lugar. Dios hace lo que tiene que hacer y lo lleva a Nínive. Y por 3 días ese pueblo estuvo en ayuno y en oración, buscando la presencia de Dios. El mal que venía sobre esa ciudad se detuvo porque este profeta pudo transmitir una revelación de parte de Dios. Pero ¿qué pasó con este profeta Jonás? Él va y se sienta debajo de una calabacera. La calabacera no le da sombra, le duele la cabeza y empieza a renegar y se enoja con Dios. ¿Por qué? Un hombre usado por Dios de manera tremenda, ¿cómo es posible que se deje influenciar por su estado almático? Porque ellos, su espíritu estaba adormecido. Al igual que Adán, Cristo no había venido. No había una vida nueva en Cristo Jesús en los tiempos de los profetas. Vivían vidas santas, sí. Vivían vidas consagradas a Dios, sí. Pero eran almas vivientes. Por eso es que recibían de Dios, lo transmitían, pero ellos seguían siendo afectados por sus emociones. Dice la Biblia que ellos eran hombres como nosotros, con pasiones similares a las nuestras. Porque es que hoy mucho cristiano recibe de Dios, se emociona con lo que Dios dice que va a hacer, pero sale de esta iglesia y las circunstancias en su casa, las circunstancias en sus finanzas, las circunstancias en su salud le afecta su estado emocional. Porque aunque recibieron a Cristo, aunque entraron en ese proceso de una vida nueva, siguen dándole más importancia a su alma y a su cuerpo que a su espíritu. Por eso, mi amado hermano, la importancia de vivir vidas en el espíritu. Ahora el Señor se está comunicando a nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Dice el libro de Hebreos capítulo 1, el versículo 2. Dice: en estos postreros días nos ha hablado el Padre por el Hijo.
Ahora ya Dios nos habla a través de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora usted quiere recibir una palabra de parte de Dios, es a través de Jesucristo que Dios nos va a hablar, que Dios nos está hablando. Dios trajo todo esto de su palabra, del Espíritu Santo, y dice el libro de Efesios capítulo 1 versículo 15 al 23 que Dios lo dio a la iglesia. Mire, léalo por favor. No, yo quiero que le quede bien claro. Efesios capítulo 1 versículos del 15 en adelante. Dice: por esta causa, yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, cuál la superiminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza en nosotros, el cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. Ahora ve el verso 22. Y sometió todas las cosas bajo a sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dios habló en el principio, dio su palabra, y lo que no era, pero estaba en la mente y en el corazón de Dios, por la palabra de Dios se manifestó. Por la fe entendemos que lo que está ya había sido hecho, solo se manifestó. Dios habló a través de los profetas. Venía la palabra de Dios, traía un cambio a una nación, y la vida de los profetas seguía siendo una vida almática. Dios habló a través de Jesucristo. Cuando Él vino, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y Dios habló, trajo los conceptos del reino. Ahora todo eso, dice la Escritura, Dios lo puso y Dios lo entregó y lo puso en su iglesia. Por eso la importancia que usted venga a la iglesia. No es para entretenerlo, no es para quitarle su tiempo, es para que usted venga, esté expuesto, su espíritu interior esté expuesto a lo que Dios quiere hacer. Dios va a seguir comunicando su palabra, y Él va a seguir hablando al hombre. Si la palabra dejara de ser comunicada, mi hermano, cesaría la obra de Dios en la tierra. El día que la palabra de Dios deje de ser predicada, ese día la obra de Dios dejará de ser. Por eso queremos que usted esté impregnado de la palabra, que la palabra abunde en su corazón, porque eso lo va a llevar a vivir, a despertar la vida en el Espíritu. Colosenses capítulo 3 versículo 16. Y ya estamos terminando este mensaje. Colosenses 3 versículo 16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿La palabra de quién? A ver, repítalo. ¿La palabra de quién? De Cristo, el evangelio de Cristo. Dios nos llamó a predicar a Cristo, a predicar el evangelio, no a predicar la Torá, ni a vivir la Torá. Tenemos que hablar la palabra de Dios, sí. Tenemos que conocer los principios de la palabra de Dios, sí. Pero Cristo vino y cumplió la ley. Ahora tenemos que hablar la palabra de Cristo, porque es la que trae vida a nosotros. ¿Está entendiéndolo? Dice ahí, léalo conmigo: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esa es la vida en Cristo.
Esa es la vida en el Espíritu que Dios nos llama a vivir. Cuando la palabra mora en abundancia en tu vida, no como algo religioso, no como algo fanático, sino como un estilo de vida, entonces la palabra de Dios dará vida a tu espíritu. Juan capítulo 6, léalo conmigo. Juan capítulo 6, versículo 63. Dice la palabra del Señor: el Espíritu es con letra minúscula. El Espíritu es el que da vida. El Espíritu que usted tiene adentro es el que le da vida. La carne para nada aprovecha. Y luego dice, subráyelo: las palabras que yo os he hablado, las palabras del reino, las palabras del evangelio, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Usted y yo tenemos que aprender a vivir esta vida, mi amado hermano. De lo contrario, usted nunca va a poder cumplir con su propósito en la tierra. El lenguaje del cielo es Cristo. Dios le va a hablar y se va a comunicar con usted a través del lenguaje de Cristo. Ese es el lenguaje que nos da vida. Las palabras que yo les hablo, dijo Jesucristo, son espíritu y son vida. Por eso, mi amado hermano, aunque estamos aquí en la tierra, no pertenecemos a este sistema corrupto de la tierra. Usted y yo tenemos que operar con las cosas de arriba. Es traer el cielo a la tierra en nuestra vida. Operar en ese sistema. Yo fui formado del barro y del polvo de la tierra, como dice la Escritura. Yo lo creo así. Y aunque Dios me formó del barro de la tierra, yo estoy convencido que yo no soy de esta tierra. Mi ciudadanía está en los cielos. Antes de venir yo a la tierra, ya existía en la mente y en el corazón de Dios. Ahora, aquí está lo grueso del mensaje que usted tiene que recibir. Yo fui formado en la mente de Dios y en el corazón de Dios en la eternidad, donde Él habita. Donde Él está, ahí Dios me formó. Me diseñó en su mente, en su corazón. Él vino a la tierra e hizo un cuerpo de barro y me metió dentro de Él, para que yo pudiera moverme, para que yo pudiera desplazarme, para que yo pudiera cumplir con un propósito en el tiempo que Él me permite vivir en esta tierra. Ahora escuche, Dios me hizo para habitar en la tierra, pero Él me hizo en la eternidad con Él. Todos los recursos, escuche esto, todos los recursos que tú necesitas para cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra van a venir de la fuente que está en los cielos. Que está en los cielos. Todo lo que yo necesito ya está listo. Todo lo que yo requiera en esta tierra ya fue creado desde antes de la fundación del mundo. Ahí está. Las bendiciones ahí están. Él ya nos bendijo. Ahora lo que yo tengo que hacer es traerlas. Y eso va a suceder en tu vida cuando desarrolles la vida en el Espíritu, la verdadera vida como hijo de Dios. Por eso es que tenemos que entrenarnos para buscar las cosas de arriba. Dígale al que está a su lado: tienes que entrenarte para buscar las cosas de arriba. Buscar las cosas de arriba y no las de la tierra. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Mas buscad primeramente el reino de Dios arriba y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Entonces tienes que entrenar tu espíritu
para buscar las cosas de arriba. Eso lo vamos a ver el miércoles, porque ya no alcanzamos en el tiempo que tenemos para hoy. Pero sí quería dejarle bien claro esto, mi amado hermano, amada iglesia. Entrénate. Por muchos años fuiste entrenado para las cosas de la tierra. Por muchos años. Es tiempo ya, iglesia. Es tiempo ya que empieces a entrenarte para las cosas de arriba. Solamente así traerá las bendiciones espirituales que se van a transformar en bendiciones en la tierra para tu vida, en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por la enseñanza que has traído en este día. Habla, Espíritu Santo, a nuestro